Funcionalismo. Su teoría de Durkheim funcionalista alude en términos generales al uso de la función. Considera esta como la manifestación externa de un objeto en un determinado sistema de relaciones. El funcionalismo ha impactado a la fisiología, la psicología, la educación, entre otros campos, por lo que corresponde a esta última, denominada específicamente teoría funcional de la educación, al ejercicio adecuado de las funciones docentes, directivas, administrativas, etc. Es lo que garantiza el éxito y la solidez de un sistema educativo. Uno de los autores que más influencia recibió de Durkheim es Dalton Parsons, quien formuló la llamada sociología de la acción y constituyéndose al lado del también norteamericano Robert K. Merton. Algunas características son del funcionalismo. Surgió en 1930 en Inglaterra. Se considera la cultura como un todo orgánico. Permitió el surgimiento de la antropología científica en Estados Unidos. Surge como respuesta al evolucionismo y al particularismo histórico. Objetivo. Tiene como objetivo de estudiar la manera de funcionar psíquica de la mente, o sea, procesos mentales del ser humano y cómo estos afectan y modifican su conducta, su capacidad de adaptarse y de sobrevivir al entorno. Por último, les hablaré de sus reflexiones acerca de ello. Resultan sumamente interesantes. No existe un solo entendido como la vivienda de uno mismo. De hecho, existen varios. Diferenciaba un yo empírico cotidiano y vinculado al cuerpo y la existencia, que a su vez se dividía en tres: yo material, constituido por el cuerpo, pero también sus extensiones materiales como la ropa, los objetos de propiedad, etc. Yo social, que consiste en las representaciones que los otros se hacen de mí y mis expectativas respecto a esa imagen. Yo espiritual, la propia conciencia que se percibe a sí misma, pero además existe un yo puro, el ego, que consiste en la identidad consigo mismo durante la variabilidad del flujo de la conciencia y no se puede percibir a sí mismo, referencia implícita al alma metafísica. El evolucionismo hace referencia a cualquier cambio gradual, ya sea desde el punto de vista de la biología o de la sociología. Desde la biología, el evolucionismo es la teoría que afirma que todos los seres vivos actuales son el resultado de cambios graduales a partir de antecesores comunes. Aunque no son exactamente equivalentes, el evolucionismo se relaciona siempre con el darwinismo. A finales del siglo XX nace la sociobiología, una disciplina que pretende estudiar las bases biológicas del comportamiento social. Conocido como darwinismo social, fue promulgado por el británico Herbert Spencer, quien aplica las leyes de la evolución de las especies de Charles Darwin para formular sus estudios científicos en la psicología, sociología, educación, biología y ética. La evolución social asume dos premisas: la existencia de un orden universal de evolución cultural en las sociedades y la superioridad de la cultura occidental debido a su sofisticación tecnológica por creer en la verdadera religión que es el cristianismo. También conocida como spencerismo por su autor británico Herbert Spencer, el evolucionismo es una teoría con una ley general aplicable al universo entero, desde luego considerando el estudio del comportamiento social. Esta ley constituye la síntesis de 7 leyes concebidas originalmente por Spencer. De ellas, las 3 primeras son básicas y las posteriores 4 son complementarias. Estas leyes son: ley de la persistencia de la fuerza, ley de la indestructibilidad de la materia, ley de la continuidad del movimiento, ley de la persistencia de la relación entre las fuerzas, ley de la transformación y equivalencia de las fuerzas, ley del movimiento desde la menor resistencia hasta la mayor atracción, ley de la alternación o de ritmo del movimiento. La ley general aludida es de una forma unitaria las 7 leyes anteriores ya mencionadas. La ley de la evolución establece que a partir de una heterogeneidad indeterminada e incoherente, se transita hacia una heterogeneidad determinada y coherente. Spencer explica así la teoría social y natural.
La social es la transición de la familia a la tribu, de allí al pueblo y por último al Estado. El marxismo es el conjunto de doctrinas derivadas de la obra de Karl Marx, filósofo y periodista alemán, quien le ayudó en muchos de los avances de sus teorías. El objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes a través del Estado manejen los medios de producción, lo cual posibilitará una sociedad sin clases, lo cual evitará que una minoría acumule los medios de producción para explotar a la mayoría. Posteriormente, la teoría marxista sufrió algunas modificaciones hechas por los discípulos de Marx, entre ellos Trotsky, Lenin y Stalin. La teoría marxista influenció la revolución bolchevique en Rusia, la revolución cubana, entre otros acontecimientos políticos importantes del siglo XX. No obstante, esta teoría aún tiene influencia en diferentes sistemas de gobierno socialistas y comunistas. Algunas características que describen la ideología marxista son el fin del sistema de desigualdad de clases sociales para que exista una única clase o grupo social, la abolición de la propiedad privada en pos de la propiedad política. El salario de un trabajador debe ser determinado por los beneficios que es capaz de generar. A continuación les diré 5 cosas que Karl Marx hizo por nosotros y por las que no les damos crédito. 1. Quería mandar a los niños a la escuela y no al trabajo. 2. Quería que tuvieses tiempo libre y que decidieras cómo usarlo. 3. No todo gira alrededor del dinero. También necesitas estar satisfecho con el trabajo que tú tengas. 4. No soportes lo que no te gusta. Cámbialo. Y por último, el 5. Marx ya lo dijo. Ten cuidado con el Estado y las grandes empresas tienen una relación muy cercana y vigila a los que hacen los medios. El interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento propia de la sociología, la antropología y la psicología, definida a partir del primer tercio del siglo XX. La premisa elemental es aprender a las personas como seres sociales que ven la interpretación en el resto y ver en los procesos de interacción el peso relevante en la configuración del significado para el individuo y su consecuente contribución a su personalidad. El interaccionismo simbólico es una teoría psicosocial en la que el comportamiento es el resultado de la interacción social y el resultado del intercambio de significados en la vida diaria. El lenguaje es un gran simbólico, una herramienta de construcción en la realidad social, que puede comunicar la experiencia, las cosas o objetos que se expresan a través del lenguaje, y sus atributos se le da al sujeto considerado objeto a través de su significado. Un objeto es cualquier cosa que se puede indicar, señalar o hacer referencia. En el interaccionismo simbólico, los objetos se establecen a través de símbolos. Los símbolos significativos en el proceso de comunicación. El sujeto los modifica y los cambia, dándoles un valor e interpretándolos de los que conducen a su subjetividad. Es el acto de pensar se relaciona con uno mismo, debido a intercambiar varios significativos en el objeto de la mente. El sujeto mismo puede ser objeto de reflexión, y también la teoría general de la acción social de Pearsons entiende a la persona como una estructura, influenciada por los diferentes subsistemas, la familia, los compañeros de trabajo o amigos íntimos. El término etnometodología fue utilizado por primera vez por Harold Garfinkel para denominar la forma de trabajo psicosociológico que estaba realizando en 1954. La etnometodología es la investigación empírica de los métodos que utilizan los individuos para dar sentido y al mismo tiempo realizar sus acciones cotidianas, comunicar, tomar decisiones, razonar. La etnometodología pretende describir el mundo social tal y como se está continuamente construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar. Desde este punto de vista, la etnometodología recomienda no tratar los hechos sociales como cosas, sino considerar su objetividad como una realización social. La etnometodología, entendida como la investigación empírica, logía, de los método que utiliza la gente, etno,
para dar sentido y producir, al mismo tiempo, la actividad social cotidiana. Es decir, el estudio de los procedimientos constitutivos de la inteligibilidad social supera el marco de la sociología tal como se define tradicionalmente, puesto que la inteligibilidad social recubre el conjunto de las actividades humanas. Todas las ciencias, la lingüística, la psicológica e incluso las ciencias naturales están afectadas por la etnometodología en tanto a las actividades sociales. En este sentido, la etnometodología ocupa un lugar propio y distinto en la sociología y el resto de las ciencias humanas, puesto que se ocupa de sus propios fenómenos. El lenguaje ocupa el primer lugar como elemento constituyente de las situaciones sociales. La lógica de su empleo es fundamental para la interacción y elemento organizador de la misma. Para Garfinkel, las actividades mediante las que los miembros de una colectividad producen y controlan sus actividades cotidianas son idénticas a los procedimientos que utilizan para hacer explicables estos contextos. Garfinkel distingue dos tipos globales de racionalidad, a saber, la de la ciencia y la del sentido común. La de la ciencia se puede entender como la correcta actuación, ejercicio o realización de la razón para obtener conocimiento. La del sentido común es la que tiene todo el ser humano en relación con la realidad que se percibe de forma inmediata y directa a través de los distintos sentidos exteriores, sin mediación de conceptos o cualquier otro acto de razonamiento previo. La teoría comprensiva es una corriente de pensamiento cuyo planteamiento central consiste en estudiar la sociedad a partir de la interpretación del comportamiento individual y la acción social que realizan las personas que conforman para comprender y explicar sus causas y efectos. Su representante más importante es Max Weber, que fue de 1864 a 1920. Fue economista y sociología alemán conocido por su análisis de la política, el origen y desarrollo del capitalismo y burocracia. Para Max Weber, la finalidad de la teoría comprensiva es comprender la finalidad social en que vivimos. Esto lo podemos hacer de manera objetiva, tal y como lo planteaba Karl Marx y Émile Durkheim. Esta con la objetividad de una herramienta metodológica que agrupa las características generales de los fenómenos que pretenden analizar y no es suficiente. A su vez, la acción individual se convierte en social en la medida en que la actualización de las personas influye y a su vez es afectada por la acción en otros individuos. Solo por eso se vuelve social. En este sentido, Weber reconoce que el contexto social interviene en los sujetos, ya que todo lo hacemos es resultado, no tiene ningún contenido específico, ya que el término sociedad no es otra cosa más que un elemento ensamble, un conglomerado que posibilita la organización de los actos individuales. La teoría comprensiva es una teoría que solamente hurga en el sentido de las acciones de los sujetos, algo muy enriquecedor para las ciencias sociales. Sin embargo, ha venido degeneradosamente en otras propuestas en lo que menos han hecho es encubrir el conocimiento. El positivismo fue creada por Auguste Comte. Se define como la teoría que no admite ninguna otra realidad que la de los hechos que pueden ser percibidos por los sentidos. La ramificación se ha extendido grandemente, pues su enfoque es aplicable tanto a cuestiones filosóficas como sociológicas, educativas, entre otras. El positivismo sociológico postula un principio fundamental, la cual es que la sociedad está condicionada por el saber. El positivismo advierte en la ciencia el recurso ideal para dirigir la acción, manifestando un carácter definitivamente pragmático. Según la teoría, es posible la perfección de la sociedad. Las principales características del positivismo son: rechaza las nociones a priori y los conceptos o creencias de tipo universal que no hayan sido comprobados. El positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico. El método científico debe ser aplicado tanto a las investigaciones científicas como humanísticas. El conocimiento que se obtiene del positivismo debe ser objetivo. Las pruebas documentadas son las más importantes, no sus interpretaciones.